Evidentemente es un compañero de partido para la señora Claudia, porque evidentemente fue un sostenedor de su campaña presidencial. Rocha Moya la apoyó públicamente en su campaña presidencial, porque evidentemente ella estuvo tratando de avalarlo durante varios meses y porque evidentemente entregar a Rocha Moya a Estados Unidos, como lo hemos comentado ya aquí varias veces, pues es el principio del fin del régimen de Morena. Hola, si estás aquí es porque buscas la verdad, así que bienvenido o bienvenida. Durante meses, Anabel Hernández ha repetido una advertencia que muchos intentaron ignorar. Mientras gran parte de la conversación pública se centraba únicamente en los cárteles, ella insistía en que el verdadero objetivo de Estados Unidos no eran solamente los narcotraficantes. Según sus investigaciones, tarde o temprano las autoridades estadounidenses también irían contra los políticos, funcionarios y redes de poder que durante años habrían protegido al crimen organizado. Pues bien, hoy tenemos nuevas declaraciones que parecen apuntar exactamente en esa dirección. Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, acaba de lanzar un mensaje que está generando muchísimo ruido, tanto en México como en Washington. Un mensaje donde habla abiertamente de funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, de investigaciones en curso y de una cooperación sin precedentes entre ambos países. Y lo más interesante es que estas declaraciones llegan justo cuando siguen acumulándose los señalamientos contra figuras políticas de alto nivel y cuando las advertencias de Anabel Hernández parecen cobrar cada vez más fuerza. Porque si algo lleva meses diciendo Anabel es que las investigaciones estadounidenses no se iban a quedar únicamente en los narcotraficantes. Tarde o temprano iban a llegar a quienes presuntamente los protegieron desde el poder. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí analizamos las noticias que muchos medios prefieren contar por separado. Ahora escucha cómo el equipo de investigación de Anabel Hernández conecta estas declaraciones de Sarah Carter con varios movimientos que están ocurriendo al mismo tiempo en México y que podrían ser más importantes de lo que parecen a primera vista. Una entrevista de casi 50 minutos, la que dio la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, en la que afirmó que Washington está dirigiendo acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y lanzó una advertencia en ese mismo contexto a los gobiernos que no cooperen con la estrategia de seguridad del gobierno de Donald Trump. Durante una entrevista con el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jequilek, la funcionaria aseguró que las autoridades estadounidenses buscan desmantelar las redes de protección política que han permitido la aparición de los cárteles y recordó que actualmente existen investigaciones enfocadas en personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Dijo, estamos atacando incluso a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles y les han facilitado sus operaciones. Así habló la funcionaria al hablar de las acciones que incluyen extradiciones, órdenes de arresto y cooperación con autoridades mexicanas. Ahora mismo, dijo, ya saben, estamos apuntando a la gente de Sinaloa. Si llevas tiempo siguiendo las investigaciones de Anabel Hernández, seguramente esto te va a sonar familiar. Durante meses ha venido señalando que Estados Unidos no estaba reuniendo información únicamente sobre narcotraficantes, también estaba poniendo la lupa sobre quienes presuntamente les brindaron protección desde las estructuras de poder, y ahora estamos escuchando algo muy parecido, pero ya no de una periodista de investigación, lo estamos escuchando de una funcionaria de alto nivel del gobierno estadounidense. Sarah Carter no está hablando solamente de cárteles, no está hablando únicamente de capos o sicarios, está hablando de funcionarios, de redes de protección política y de personas que habrían facilitado las operaciones del crimen organizado durante años. Y eso conecta directamente con lo que Anabel Hernández ha venido denunciando desde hace tiempo, que la historia no termina en los grupos criminales, que detrás de ellos existen estructuras mucho más amplias que les permiten operar, crecer y mantenerse durante años. Por eso resulta tan importante escuchar las palabras exactas de Sarah Carter, porque según ella, las investigaciones ya no están enfocadas únicamente en los integrantes del cártel de Sinaloa, también estarían alcanzando a personas dentro del aparato político que presuntamente colaboraron o protegieron a estas organizaciones. Y si esto es realmente así, entonces estaríamos frente a uno de los mensajes
más contundentes que ha enviado Estados Unidos en mucho tiempo. Y por cierto, ahora mismo, ya saben, estamos atacando a gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan de Culiacán, que han protegido al cártel de Sinaloa, a los Chapitos y a los Mayitos, y a toda la operación de Joaquín Guzmán, a toda la operación del Chapo. Podemos hacerlo porque el gobierno mexicano, como muchos gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple su palabra. Sin duda alguna, si él dijera, vamos por ustedes, si no cooperan, los vamos a atacar y se van a arrepentir. ¿Quieren cooperar? ¿Sí o no? You do not cooperate with us, we are going to target you. And you are going to regret it. So do you want to cooperate? Yes or no? Y la verdad es que estas declaraciones son difíciles de ignorar, porque estamos hablando de una funcionaria estadounidense de primer nivel diciendo públicamente que están actuando contra personas dentro del gobierno que presuntamente protegieron las operaciones del cártel de Sinaloa. Fíjate en algo importante, Sarah Carter no está hablando únicamente de narcotraficantes, tampoco está hablando solamente de los Chapitos o de los Mayitos, está hablando de funcionarios y de estructuras políticas que, según sus palabras, facilitaron las operaciones de estas organizaciones. Y aquí es donde mucha gente vuelve a recordar las investigaciones de Anabel Hernández, porque durante meses ella ha sostenido que las autoridades estadounidenses no estaban concentradas únicamente en los grupos criminales, sino también en quienes presuntamente les brindaron protección desde posiciones de poder. Por eso estas declaraciones están generando tanto impacto, porque ya no se trata únicamente de una hipótesis periodística. Ahora estamos escuchando a una alta funcionaria estadounidense hablar abiertamente de funcionarios ligados a Sinaloa, de cooperación internacional y de acciones dirigidas contra quienes habrían protegido a estas organizaciones. Pero la entrevista no termina ahí. De hecho, a continuación, aparece uno de los puntos más delicados de toda esta historia, porque se menciona una acusación concreta y nombres que llevan meses apareciendo en el centro de la polémica. Así se refirió a la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por cargos de narcotráfico relacionados con la presunta protección a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. La directora Lazarina Antidrogas de Estados Unidos vinculó esos esfuerzos con la presión ejercida por la administración Trump hacia gobiernos de la región y lanzó esta advertencia que escuchamos, una advertencia directa a quienes no colaboren con Washington, en la que planteó la disyuntiva. Carmen, ¿quieren cooperar, sí o no? Esa es la pregunta. Además, agregó que más allá de eso, también es lo que les conviene y ellos también lo saben, dijo. Son naciones soberanas y lo entienden, y creo que lo han entendido desde hace tiempo, siendo funcionarios del gobierno que realmente quieren limpiar el sistema, realmente quieren llegar a un punto en el que sus compatriotas no dependan del financiamiento del narcotráfico, sino de un futuro económico próspero para su pueblo. Esta otra parte de la declaración, Carmen, que no se ha destacado tanto como la primera y que tiene serias implicaciones respecto de la cooperación, dando desde luego el voto a la cooperación con México, pero también advirtiendo que el objetivo es llegar a un punto, déjame repetirte esta frase porque es que es muy fuerte, en el que sus compatriotas no dependan del financiamiento del narcotráfico, sino de un futuro económico próspero para su pueblo. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque detrás de todas estas declaraciones aparece un mensaje que parece bastante claro. Estados Unidos no piensa detenerse. Sarah Carter habla de cooperación con México, sí, pero al mismo tiempo está enviando una advertencia muy directa a cualquiera que decida obstaculizar estas investigaciones. La pregunta que plantea es muy simple: ¿van a cooperar o no? Y eso cambia por completo el tono de la conversación, porque ya no estamos escuchando únicamente a funcionarios estadounidenses hablando de narcotráfico. Estamos escuchando a una alta funcionaria decir públicamente que quienes colaboren tendrán un camino y quienes no colaboren enfrentarán consecuencias. Y aquí es donde muchos vuelven a recordar las advertencias de Anabel Hernández, porque durante meses ha insistido en que las investigaciones no se iban a detener cuando aparecieran nombres importantes. Al contrario, según ella, lo más delicado apenas estaba comenzando cuando las pesquisas empezaran a tocar intereses políticos y estructuras de poder. Por eso resulta tan relevante que Sarah Carter
hable de presión, de cooperación y de seguir la ruta del dinero, porque cuando una investigación empieza a seguir el dinero, inevitablemente termina preguntándose quién lo mueve, quién lo protege y quién se beneficia de él. La cooperación con México ha permitido avances contra el cártel Jalisco Nueva Generación y contra su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien murió el pasado 22 de febrero luego de resultar herido durante un operativo para su captura en Tapalpa, en Jalisco. Digo, trabajando estrechamente con nuestros homólogos, como hacemos con la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, vimos un progreso significativo en México, especialmente con el Mencho. Lo hicimos gracias a nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Especiales Mexicanas, ya saben, el general Trevilla, su operación cooperaron con nosotros. Carter aseguró que la información fue entregada a las autoridades mexicanas para que realizaran las acciones correspondientes. Dijo, les dijimos, miren, aquí tienen la información, vayan por ellos, y lo hicieron. La funcionaria consideró que el nivel de colaboración alcanzado recientemente no tiene precedentes. Digo, nunca habíamos visto algo así, no de esa manera, no de esa forma, no con esa cooperación. Así que durante esta entrevista larga, Carmen, como te decía, casi 50 minutos, Carter describió a los cárteles como estructuras criminales con capacidad para infiltrarse en los gobiernos, acumular fortunas multimillonarias y ejercer control mediante corrupción, amenazas y extorsión. Indicó que estas organizaciones han acumulado recursos durante décadas mediante narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible, habló del robo de combustible, tráfico de especies y operaciones financieras ilícitas. Incluso Carmen habló pues también durante una parte amplia de la entrevista de ir y seguir la ruta del dinero. Afirmó que no se pueden desmantelar estas organizaciones a menos que se les quite el dinero. Dijo, no quiero que un líder de un cártel se levante por la mañana y pueda pagar a los cientos de miles de personas que tienen su ejército. Quiero que se levante por la mañana, intente acceder a su cuenta y no pueda. También habló del reciente descubrimiento del túnel transfronterizo entre Tijuana y San Diego, el cual atribuyó a operaciones históricamente asociadas con el cártel de Sinaloa, y también pues reivindicó el papel de Estados Unidos en ello. Y aquí es donde el mensaje de Washington se vuelve todavía más claro, porque más allá de los operativos o de la inteligencia compartida, lo que Sarah Carter está describiendo es una estrategia de presión. Prácticamente está diciendo que Estados Unidos tiene identificados a los grupos criminales, conoce las estructuras que los rodean y espera que las autoridades actúen cuando reciben la información. Y cuando escuchas toda la entrevista completa, la sensación es que el mensaje va mucho más allá de los cárteles, porque una y otra vez aparecen referencias a funcionarios, a estructuras de protección, a corrupción y a redes que durante años permitieron que estas organizaciones operaran con impunidad. Por eso las advertencias de Anabel Hernández vuelven a cobrar fuerza, porque mientras muchos pensaban que las investigaciones terminarían en algunos capos, ella insistía en que el verdadero terremoto llegaría cuando las pesquisas comenzaran a acercarse a los círculos políticos. Y si algo deja claro, Sarah Carter, es que Washington no parece dispuesto a dar marcha atrás. La ventana. Explicó que la estructura fue localizada a unos 55 pies de profundidad y se extendía por varios kilómetros hasta un inmueble comercial ubicado en territorio estadounidense. Esto es muy común para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, Carmen dijo que este tipo de construcciones requieren maquinaria especializada, sistemas de ventilación, extracción de tierra y en muchos casos sistemas ferroviarios para mover drogas o personas. Dijo que pues no es una construcción que se edifique pues digamos de manera tan subrepticia, porque se requiere de equipos sofisticados, mucho equipo. Dijo, desconocen cuánto tiempo operó este túnel, pero consideró probable que por allí hayan transitado narcóticos valuados en cientos de millones de dólares. También se refirió evidentemente a las acciones implementadas por el gobierno de Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Señaló que se cerró la frontera y que la posición de las autoridades estadounidenses ya no es reactiva, ya no es una posición defensiva, sino ofensiva. En esos términos lo planteó Sarah Carter, diciendo que se trata de una estrategia de seguridad. Hablaron de este documento que tú y yo platicamos ampliamente
en este espacio de noticias, Carmen, de la Estrategia Nacional de Seguridad, diciendo que hay una combinación de acciones de inteligencia, operaciones de seguridad, cooperación internacional y presión financiera para debilitar a las organizaciones criminales, desde los precursores químicos en China hasta las estructuras de distribución operadas por los cárteles en México y en los Estados Unidos. Tenemos que ser igual de duros con ellos, si no es que más, concluyó Sarah Carter. Lo que estamos viendo ya no parece una estrategia enfocada únicamente en perseguir a los cárteles. Lo que Sarah Carter describe es una ofensiva mucho más amplia, una ofensiva que incluye inteligencia, presión financiera, operaciones internacionales y, sobre todo, una presión creciente sobre quienes durante años habrían permitido que estas organizaciones operaran con impunidad. Por eso tantas personas están recordando las investigaciones de Anabel Hernández. Estados Unidos ya no está hablando solamente de narcotraficantes, está hablando de redes de protección, está hablando de funcionarios, está hablando de estructuras políticas y está hablando de cooperación obligada para quienes no quieran convertirse en el siguiente objetivo de estas investigaciones. Por supuesto, habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos meses. Habrá que ver si realmente aparecen nuevas acusaciones, nuevas órdenes de arresto o nuevos nombres dentro de estas pesquisas. Y si las advertencias de Anabel Hernández terminan confirmándose, podríamos estar presenciando apenas el comienzo de una etapa que cambiará por completo la relación entre la política mexicana y las investigaciones que se están desarrollando en Estados Unidos. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos realmente va a llegar hasta las últimas consecuencias contra los políticos vinculados al crimen organizado o todo esto terminará quedándose en amenazas? Te leo abajo. Y si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque seguiremos atentos a cada nuevo movimiento para contar la verdad.